Bueno, creo que el pensar filosófico tiene ciertas condiciones de posibilidad que las voy a ofrecer a enumerar. Creo que la primera es la lengua materna. O sea, es difícil pensar con rigor y analíticamente sin tener lo que Quine decía un manual de traducción. Ahora, cualquier lengua o segunda lengua se aprende sobre la lengua materna. Es la otra posibilidad. Si usted tiene una lengua materna bien establecida, entonces puede aprender con mayor facilidad segunda lengua. Pero, naturalmente, ya, como no, gracias. Naturalmente, no toda lengua materna, digamos, es igualmente productiva. Ahora, sobre los lenguajes sociales está el lenguaje científico. Y sobre esto generalmente hay una gran discusión educativa entre nosotros. Por ejemplo, muchos antropólogos y lingüistas dicen que a los amazónicos o quizolantes hay que enseñarles en su lengua nativa. La pregunta es, enseñarles, digamos, toda la educación básica, los 3 primeros grados, o toda la educación secundaria inclusive. Hay gente que dice, bueno, hasta la secundaria. Pero eso para mí siempre ha sido una discusión en la que, pues, los hechos plantean preguntas importantes. Por ejemplo, ahora que muchas escuelas de educación y filosofía también se discute entre lo cualitativo y lo cuantitativo, y se potencia los llamados métodos cualitativos, y se piensa que lo cuantitativo no es tan importante, que digo, bueno, eso es nuestras escuelas. Además, en nuestra realidad concretamente latinoamericana, ¿no?, e hispanoamericana. Pues, una pregunta es, por ejemplo, supongamos que tuviéramos que educar a un niño machán o un niño chiquito sin introducir palabras extrañas. En esos idiomas no se puede contar. Según todos los lingüistas que he consultado y que había que hacer las conferencias, se puede decir 1 o 2 y nada más, 1 es muchos. Entonces, ¿cómo le enseñamos en su lengua materna a multiplicar, ¿no?, a manejar cifras grandes en una lengua donde no hay sistema de numeración? En quechua sí lo hay, en efecto. Ahí habría posibilidades. Y posiblemente en aymara también. Pero hay otra pregunta que le hacía yo justamente a un profesor que era profesor de esta universidad. ¿Y cómo se dice en quechua tiempo? Pacha, Pacha. ¿Eso no entiendo? Una pacha en ese momento. Porque en ese momento, ya. Pero una cosa es en este momento y otra cosa es tiempo. Tiempo es un concepto, digamos, abstracto. ¿Cómo se dice espacio? Espacio y tiempo. ¿No? ¿Cómo se dice perpendicular? ¿No? ¿Cómo se dice bisectriz? ¿No? Entonces ocurre que, mire, si me permite, yo creo que hay una discusión, pero esos son elementos concretos, no son elementos abstractos. Como es tangente. Pero ciertamente, a mí me parece que allá hay una grave dificultad. Frecuentemente los lingüistas que tratan estos temas no saben matemáticas. Y los matemáticos no tienen lugar en el Ministerio de Educación. De toda la comunidad científica, si hay en el Ministerio de Educación se puede encontrar un lingüista, pero un matemático formado, difícilmente. Un físico formado, más difícil. Entonces, evidentemente,
que ahí hay una dificultad muy seria. Miren, la Unión Soviética ha tenido el más alto desarrollo científico en una época y lo sigue teniendo uno de los más altos, y uno de los más altos desarrollos matemáticos, pero fue la Unión Soviética unificada a través de los, no a través de las 200 o 300 lenguas nativas, muchas de las cuales tenían escritura porque eran lenguas árabes. Entonces es un tema que se podía discutir seguramente en eso aparte, ¿no? Pero ciertamente no lo plantean normalmente los científicos. Es un tema que usualmente hay que plantearlo desde el nivel de, digamos, de discusión filosófica de fundamentos y de estructuras, y de discusión sin tabúes, ¿no? Sin tabúes, sin dogmas, por decirlo así. Ahora, ciertamente, la lógica matemática, por ejemplo, cuando era estudiante de lógica en el 60, era casi la lógica matemática, ¿verdad? No, nadie pensaba en lógicas alternativas en un nivel intermedio. Solamente la gente muy de punta pensaba en lógicas alternativas. Pero hoy día la lógica matemática es un árbol muy complejo, así como esos estambres que se ven en las figuras de perros, ¿no? O del conjunto de Mandelbrot. Hay muchísimos cálculos de lógica matemática. Mucha gente piensa como que la lógica fuera la ley del cerebro. La lógica matemática es un lenguaje, ¿no? Es una disciplina de construcción de lenguajes, y que justamente nos ha permitido construir los lenguajes de máquina. Son un subproducto de la lógica matemática. Bien, en vista de que pues, el tiempo ha transcurrido, ¿no? Me permitiré leerles a ustedes, ¿no? O presentarles las conclusiones a las que he llegado, ¿no? Bueno, yo he dejado este material aquí en la máquina, el que desea lo puede disponer, o sea, están los textos, pero digamos que están en la diapositiva 18 y 131, mejor paso las conclusiones. Porque hay que avanzar, ¿no? Gracias, bueno. Bien, miren, lo primero que señalaría es lo siguiente. Hasta donde va, digamos, mi experiencia, el 31 sería la diapositiva 31 solo. No hay una metodología única para enseñar a lo que podríamos llamar enseñar a pensar. Lo que he tratado en esta conferencia es que hay muchos motivos para enseñar a pensar, muchas bases, muchas motivaciones. Y podían estar no solamente en la ciencia, sino también en el arte, en el lenguaje, etc. O sea, los cursos no tendrían por qué ser, los cursos de filosofía no tendrían por qué ser tan rígidos, y siempre pensar con Heráclito, Plano, ¿cierto? Y a memorizar, ¿no? Algo que realmente no hay que memorizar, sino comprender, ¿no? Pero se convierte en una memorización y en una letanía que los filósofos también rezan, ¿no? Pero quizá con menos frecuencia. El otro punto es que los problemas científicos admiten frecuentemente soluciones alternativas y provisionales. Bueno, tendemos a pensar que las soluciones de la ciencia son muy fuertes, ¿no? Toda la epistemología contemporánea muestra que las soluciones siempre son alternativas y son provisionales. Digamos, son de su edad. Las soluciones de los años del siglo pasado ya no son, en muchos casos, la de este siglo. Y la mecánica clásica ya no fue ni siquiera la mecánica del siglo XX. Entonces, la flexibilidad es fundamental en todos los ámbitos del pensar humano. La rigidez, que creo que es el punto tercero, el pensamiento rígido consiste en tender a buscar soluciones únicas e indiscutibles. Era lo que buscaba Descartes, era lo que buscaba Kant, las afirmaciones verdaderas, universales y verdaderas, la política, etc.
Eso creo que quedó en la historia. Ciertamente, es típico de los autoritarismos y de sus verdades oficiales. Si ustedes examinan, todo autoritarismo siempre ha tenido verdades oficiales. Y en otras épocas tenía Santa Inquisición. No era un problema solamente de discrepar, sino que era un problema de sanción. Entonces, ese es el otro riesgo, ¿no? O el otro reto que tiene la enseñanza de la filología en la universidad, y el reto que tiene si es que se puede volver a enseñarla en el colegio secundario. Creo que para pensar con rigor hay que distinguir entre pensar sobre hechos, pensar sobre entidades lingüísticas, o sea, sobre simbolismos, y pensar creativamente. Esa es la parte que no he podido desarrollar por detalle. Pero ciertamente creo que vale la pena subrayar, ¿no?, que el pensamiento creativo, ¿no?, podríamos resumirlo en lo siguiente si retrocedemos un cuadro, por favor, ¿no?, y me permiten 2 minutos más. 1. Creo que el pensamiento creativo, cuando se descubre una lógica, ¿no?, una organización, ahí donde esa organización está subyacente, o sea, donde no es obvio. Eso significa descubrir, por ejemplo, una ley científica, ¿no? Porque una ley científica lo que hace es organizar o darle lógica a un proceso que de otra manera no tiene comprensión adecuada. Pero además, el otro elemento es poner un orden ahí donde no existe. Por ejemplo, Euclides puso orden en la geometría. Hasta el siglo III de la geometría era un conjunto de conocimientos desperdigados, desconectados entre sí. Euclides puso orden ahí en la geometría. Albert Einstein, por ejemplo, puso orden en la física, pero ya existía un orden que era el orden newtoniano. Pero Einstein puso un orden más rico y más potente. O sea, crear es también sustituir un orden inadecuado, un orden menos adecuado, por un orden más rico y más potente. Un orden quiere decir en este caso lo que también se puede llamar una lógica, ¿no?, más potente. Y todas las grandes teorías significan, pues, nuevas lógicas, ¿no?, o en todo caso lógicas más ricas que las anteriores, ¿no? Yo creo que pensar también significa naturalizar las explicaciones mágicas, o sea, disminuir el espacio del pensamiento mágico. Darwin fue un creador en ese sentido, porque realmente naturalizó la evolución de las especies, o sea, evitó las explicaciones metafísicas o místicas. En ese sentido creo que posiblemente el mayor aporte de Darwin fue naturalizar la comprensión de la vida y la evolución de las especies. En ese mismo sentido, Freud naturalizó nuestro psiquismo. Antes de Freud, cuando había un neurótico lo llevaban al inglés y lo llevaban como bendito, ¿no? Y si insistía lo quemaban. Ese era el, digamos, lo que podemos llamar Europa occidental hasta el siglo XIX, de Case Lucas. O sea, el aporte de Freud, independientemente de la discusión de la crítica de Mario Bunge, fue porque Mario Bunge es duro como el psicoanálisis, naturalizó, digamos, la explicación del psiquismo humano. Y bueno, hizo más humana nuestra coexistencia. Marx naturalizó la historia, ¿no? O sea, la explicó por el trabajo y la relación de producción. Y antes lo que teníamos era la filosofía y la historia de San Agustín, la ciudad de lo bueno, la ciudad de lo malo, la ciudad de Dios, la ciudad del diablo. Las tesis metafísicas de Vico, o la tesis de Hegel, la historia como producto del espíritu absoluto. En realidad,
el aporte de pensar, de la creación en el pensar, está en naturalizar, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, y racionalizar lo que frecuentemente está entregado al pensamiento mágico. Bueno, y también está en construir contraejemplos, o sea, ejemplos que prueban que una verdad aparentemente establecida no es tal. Ejemplos que realmente pues limitan, ¿no?, o debilitan creencias fuertemente establecidas. Yo he puesto el Gödel como un ejemplo, como un caso de contraejemplo. O sea, Gödel liquidó las aspiraciones de las teorías perfectas, de las teorías completas, de las teorías algorítmicas. Eso fue por los teoremas de Gödel en lógica matemática. Liquidó utopías en materia de tecnología de la ciencia y de matemática. Y lo otro sería construir experimentos imaginarios. Habían puesto ejemplos imaginarios, pero creo que es mejor experimentos imaginarios. El gran constructor de experimentos imaginarios fue Albert Einstein. Tuvo predecesores, pero creo que avanzó mucho en esto. Y esto ya resignifica el experimento Einstein, Podolsky y Rosen. Bueno, lo que podría decir al respecto es solamente que Einstein, con ese experimento que era puramente mental, generó poderosa investigación científica. Una de ellas fue la investigación por la llamada acción a distancia, que realmente fue refutada finalmente la conjetura de Einstein. No hay acción a distancia, pero llevó a la investigación de micropartículas de mecánica cuántica, de los espines, que justamente han llevado a descubrir lo que podría llamarse la computadora cuántica. O sea, la computadora cuántica ha tenido su origen en este experimento imaginario de Einstein, en los intentos de dar la respuesta. Y ya hay modelos de computadoras cuánticas que tiene Hewlett-Packard y otras entidades en el mundo. Entonces, la era digital, que para nosotros parece muy promisora, más bien está terminando. Una computadora cuántica, que ya tenemos modelos, es como 10.000 veces más rápida que una computadora digital. Bueno, esa es la potencia del pensar, y creo que una visión de futuro, ¿no? Ustedes han tenido estas conclusiones, les agradezco mucho por su atención y creo que debemos